¿Has sentido durante un vuelo o antes de salir de línea una sensación intensa de cansancio o somnolencia? Como de que estás aletargado, tu cabeza va lenta y te cuesta reaccionar. Si has experimentado algo de esto, ojo, son síntomas de fatiga aguda o acumulativa y pueden llevarte a cometer errores que pongan en riesgo la seguridad operacional. Por eso, si detectas que tienes fatiga, tienes que reportarlo. No solo porque es obligatorio según la normativa europea, sino porque es nuestra responsabilidad. Los pilotos somos la fuente de información esencial para que los operadores puedan tomar medidas preventivas respecto a la fatiga. Pero para que nuestro reporte sea realmente útil y valioso y el sistema de gestión de seguridad operacional lo pueda clasificar e investigar adecuadamente, es importante tener en cuenta algunos aspectos a la hora de cumplimentar el informe. No existe un sistema de reporte único, sino que cada compañía aplica el que considera más oportuno, pero normalmente la mayoría se componen de 5 secciones similares a estas. En este apartado tenemos que incluir la flota, la rotación y el momento en que identificamos el episodio de fatiga. Y tenemos que categorizarlo según la escala que nos proporciona el sistema. La Sam Perelli categoriza del 1 al 7 y la Karolinska Sleepiness Scale o KSS tiene una escala del 1 al 9. Aquí encontramos una primera interpretación de las razones que pueden haber contribuido a la aparición de fatiga. En esta segunda sección registramos las horas de sueño que hemos realizado en las últimas 24 horas previas al evento y en ocasiones la acumulación de las últimas 48 horas. No olvidemos que los principales generadores de fatiga son, por este orden, la falta de sueño, la vigilia prolongada, la alteración del ritmo circadiano y la carga de trabajo. Aquí nos solicitan los detalles internos sobre el número de vuelo, el horario y demás. Este es el apartado más importante del reporte, pues es el campo libre donde tenemos que explicar con nuestras palabras el episodio de fatiga. Tenemos que ser profesionales, precisos y fácticos, explicando qué síntomas hemos tenido, cuándo los hemos identificado y qué creemos que nos ha llevado a esa situación. La fraseología que utilicemos es fundamental. Si hablamos el mismo idioma del SMS, será más fácil clasificar el reporte. Por eso es recomendable incluir conceptos como factor contribuyente, peligro, amenaza o riesgo, defensa de seguridad, identificación de peligros, mitigación, evidencia o prueba. Otros términos que es conveniente utilizar son los propios del rendimiento humano, como desempeño mermado, nivel de alerta, velocidad de reacción, aquellos que hacen referencia al sueño, como ventana de sueño, oportunidad de sueño, deuda de sueño, sueño interrumpido, reserva de sueño. Los relativos a cuestiones circadianas, como el término WOCL, que se refiere a la ventana de ritmo circadiano bajo, o conceptos como aclimatado, disrupción circadiana, programación irregular, o incluso cuestiones de planificación, planificado versus no planificado, reasignación, etc. Esta última sección a menudo es genérica y permite señalar si hubo más profesionales involucrados directamente en un evento SMS. Recuerda, un reporte de fatiga no es un formulario de quejas. Reportar de forma profesional hace posible que el sistema reciba la información que necesita para gestionar adecuadamente nuestros niveles de fatiga.